Hola, soy Ismar Peña, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Correspondo a la sección de SAIA B en la materia de Derecho Romanos 1. En esta ocasión estaré conversando sobre el negocio jurídico, su eficacia e invalidez. El negocio jurídico. Los romanos conocieron los negocios jurídicos, pero no crearon una teoría general sobre ellos. Aun sin elaborar doctrinas o teorías generales, se preocupaban por el análisis de los hechos en forma práctica, creando las normas adecuadas para solucionarlos equitativamente. El negocio jurídico es un acto jurídico destinado a producir efectos jurídicos. Es un acto humano de manifestación de voluntades, el cual produce efectos queridos por quienes lo realizan. Dentro de las características de los negocios jurídicos encontramos que es un hecho humano, es un hecho en el cual interviene la voluntad del hombre, es una manifestación de la voluntad. Son negocios jurídicos que producen un efecto que es la creación de nuevas relaciones jurídicas. Los actos y negocios jurídicos son sinónimos en el derecho romano. Es dirigida a lo largo de un fin u objeto. Crea, modifica y extingue relaciones jurídicas. Se realizan con el objeto de producir efectos jurídicos como la adquisición, modificación, transmisión, extinción o pérdida del derecho. Engendran obligaciones de reciprocidad entre los sujetos y los negocios jurídicos son variados, como la compraventa, el testamento, entre otros. La clasificación del negocio jurídico son unilaterales y bilaterales, mortis causa y entre vivos, onerosos y gratuitos, solemnes y no solemnes, causales y abstractos, principales y accesorios, de derecho estricto y de buena fe, simples y complejos, positivos y negativos, lícitos e ilícitos. Los elementos del negocio jurídico se dividen en esenciales y accidentales. Los esenciales son aquellos sin los cuales puede existir el negocio jurídico, ya que integran la estructura típica del negocio según la doctrina son la voluntad, el objeto, la causa y la forma. La voluntad se entiende como la disposición, la resolución o el ánimo de hacer alguna cosa y está netamente vinculada con el consentimiento, que es el acuerdo de dos o varias personas que se entienden para producir un efecto jurídico determinado. Dentro de los vicios del consentimiento se encuentra el error, que es la falta de apreciación que se tiene de algo o de alguien. La consideración romana sobre los errores en el consentimiento comprenden dos alternativas. La primera, cuando las partes se engañan sobre la naturaleza de un contrato, y la otra, cuando las partes no se entienden sobre el objeto del mismo contrato. Dentro de ellos está el dolo y la violencia. El objeto es el contrato formado por el acuerdo de personas capaces. Debe aún, para ser válido, tener un objeto válido. Es definido por la doctrina romana como el hecho o abstención que una de las partes o ambas debe realizar en beneficio recíproco de la otra. Consiste en dare, prestare, facere y no facere. La causa es uno de los elementos más controvertidos del negocio jurídico. Ha sido definida como la finalidad práctica que constituye la función económica social y es típica del negocio. Los elementos accidentales son aquellos que pueden añadirse al negocio jurídico por convenciones esenciales de las partes, sin que les sean inherentes ni por naturaleza, ni por ley, ni por costumbre. Son cláusulas determinadas para las partes para ampliar, restringir o privatizar parcialmente un negocio jurídico. Dentro de las clasificaciones encontramos la condición, el término y el modo. La condición son aquellas declaraciones accesorias según las cuales los efectos jurídicos del negocio jurídico se hacen depender de un acontecimiento futuro e incierto. Existen tres clases de condiciones: las condiciones positivas y negativas, las condiciones causales, potestativas y mixtas, y las condiciones suspensivas y resolutorias. El segundo elemento es el término o el plazo. Es un acontecimiento futuro
y objetivamente cierto a partir del cual se hace depender la exigibilidad y la extinción. Comienzan o cesan los negocios jurídicos, pueden ser suspensivos o resolutorios. El modo es el tercer elemento y es una carga impuesta a una persona beneficiada por un acto de libertad. Se da en los negocios a título gratuito, como la donación y el legado. Es una modalidad del contrato. En la doctrina romana se encuentra la concepción de que el modo envuelve la idea de alternativa para algunos romanistas. La eficacia e invalidez de los negocios jurídicos. Para hablar acerca de este punto es necesario tener en claro la inexistencia y la nulidad de la materia de los negocios jurídicos. La inexistencia está directamente relacionada con los elementos esenciales del negocio jurídico. Si falta alguno de ellos, el acto jurídico es inexistente y no produce los efectos deseados. La nulidad comprende dos características. La nulidad absoluta, la cual surge cuando al efectuarse el negocio jurídico se infringe una disposición legal expresa o cuando el acto jurídico es contrario al orden público, a la moral o a las buenas costumbres. En este caso, el negocio existe, pero por cualquiera de las razones anteriores produce la nulidad absoluta del contrato. En esta nulidad, el acto es nulo desde su nacimiento, no produce ningún efecto. La acción y la acción la pueden intentar, además de la víctima, cualquiera de las personas que la ley señale. Mientras que la nulidad relativa se da cuando la voluntad es manifestada o expresada de forma imperfecta, es decir, cuando existen en esta manifestación los llamados vicios del consentimiento, los cuales son el error, el dolo y la violencia. En esta, el acto produce sus efectos desde su constitución y es solo la víctima quien puede intentar la acción de pedir la declaratoria de nulidad. Los elementos o efectos de la nulidad es retrotraer las cosas antes de celebrarse el acto. El acto nulo absoluto no puede ser conformado ni por la voluntad de las partes, mientras que el acto viciado de nulidad relativa puede convalidarse por las partes mediante la confirmación de manera expresa o tácita. Para ello, solo se necesita que haya desaparecido el vicio que lo afecta. El acto o negocio convalidado surte sus efectos en virtud de su celebración. Esto es todo, gracias.